Ya salió el nuevo evento de Monopoly Go y básicamente en este video voy a tratar de explicarles cómo hacer el exploit en este nuevo evento porque sí se puede y dar un poco de explicación de cómo funciona más o menos y qué hay que hacer. Para empezar, básicamente en el evento pues tienes que invitar a una persona para ser socios de un pastel que van a armar juntos y básicamente le envías una solicitud o esta persona te puede enviar una solicitud a ti. En caso de que no tengas nadie en tu lista de amigos, básicamente te va a salir una pequeña lista de sugerencias con las últimas personas que interactuaste, básicamente ya sea quien hiciste atraco bancario o personas que te agregaron y te eliminaron recientemente y cosas así. Una vez que eliges un compañero para hacer un pastel, básicamente ya no puedes cambiar de compañero hasta donde yo sé. Literalmente te quedas con el mismo compañero para siempre y aquí entra en juego lo que literalmente si hiciste equipos de 4 personas o 5 personas, la verdad no vale mucho la pena porque tienen que repartirse los puntos y los dados entre todos, así que es casi imposible completarlo porque aquí como podrán ver hay una especie de ruleta que ahora mismo creo que va cambiando con diferentes personas, es lo que yo creo, y conforme avanzas también. Al menos aquí al inicio van a ver que a mí me salió uno, el más bajo de 40 puntos, pero conforme fui avanzando, este de 40 puntos ya no volvió a aparecer nunca más, la verdad. Mi más bajo era uno de 80 puntos, luego de 100, 200, 300, hasta el último que es el 1000, que es el más alto de todos, que es el que más vale la pena. Ah, perdón. Y básicamente pues hay que recoger estas fichas que están aquí repartidas por el mapa, que son como una especie de dulces creo, y con esos dulces pues entramos a la pastelería y aquí vamos a intentar hacer el exploit. Aquí como se podrá apreciar pues yo ya tenía 800 dulces juntados porque la tirada por 20 que es la máxima cuesta 400 dulces y pues lo primero que yo quería comprobar por mí mismo era ver si funcionaba el típico exploit de desconectar el internet y todo eso. Aquí me adelanté un poco, volví a reconectar el internet para tocar el multiplicador de dados, que es uno de los métodos que yo enseñé para hacer el exploit. También hay otra forma que es con la construcción, cambiando de fichas, eh, desinstalando, borrando datos, etcétera. Bueno, aquí lo que hice yo fue tocar el multiplicador de dados, luego desconecté el internet y no sé por qué le mandé por máxima tirada, pero bueno, ahí le mandé una por máxima tirada para ver qué eran mis próximas tiradas. El primero uno era de 1600 puntos, que es el de los más bajos que nos sirve. Así que simplemente decidí cambiar a la otra aplicación para primero sacarme esta duda sobre si funcionaba o no. Y bueno, y aquí una vez que ya entré al juego, por si las dudas, toqué de nuevo multiplicador de dados y desconecté la conexión a internet para intentar hacer el exploit. De todas formas, si sale ya algo bueno, pues iba a reconectarlo de nuevo. Volvimos al juego de nuevo, hacemos una tirada por 20, que es lo máximo que se puede, que yo sepa hasta ahora. Y se volvió a repetir básicamente. Con esto básicamente ya podemos confirmar que por lo menos uno se repite. Ahora la cuestión es saber si se repite más de uno, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora que sabemos que la primera es una tirada mala, básicamente el chiste es volver a entrar al juego de nuevo y hacer una tirada, pero por la cantidad de dulces más bajas, que sería el por uno, que te consume solo 20 dulces, por así decirlo. Bueno, o 20 fichas de evento, mejor dicho. Aquí de nuevo, básicamente, otra vez, por si las dudas, volví a tocar el multiplicador de dados. Y nada, pues entramos al juego, hice la tirada por uno y pues repitió la tirada, tocó el de 80 puntos que multiplicado pues por 20 era pues los 1600. Y nada, básicamente lo que hice pues fue guardar el progreso con eso. Como podrán ver en la parte de arriba ya me contó recién los 80 puntos. Y pues básicamente quería ver que iba a ser la próxima tirada. Así que simplemente la idea era salirme de nuevo hasta el principio, al inicio del tablero, tocar el multiplicador de dados una vez, desconectar la conexión a internet, volvemos dentro del evento del pastel y si puedes con un lápiz o un cuaderno te vas anotando. Hacer varias tiradas de dulces por 20 o depende de lo que uno quiera. Aquí como podrán ver la primera es buena para mí, así que esto me voy a anotar con una, no sé, con alguna forma o algo que es una tirada buena para mí. Y vamos a repetir esto hasta que nos salga el mensaje de que ya no hay conexión a internet. Así que pues bueno, la segunda tirada también la considero buena porque tiene como esta especie de marquito rosa que más o menos te vas a dar cuenta que son los que dan más puntos. Ese y uno que es medio dorado, que es el de 1000 puntos. La tercera tirada también es buena. Esperamos la siguiente. La cuarta tirada pues la considero mala porque bueno, da solo 100 puntos y la quinta tirada también la considero mala.
Y la sexta tirada también va a ser mala, por así decirlo. La séptima, 100 puntos. Bueno, la séptima también va a ser mala. Como podrán ver aquí, ya no me deja hacer más. Y si se dieron cuenta, los puntos cambiaron. El de 40 desapareció y ahora apareció uno de 60. Y más adelante va a desaparecer también el de 60. Creo que esto, conforme el pastel se va mejorando y va avanzando, van desapareciendo los puntos más bajos, por así decirlo. Así que, bueno, pues, teniendo en cuenta solo las puntuaciones de 200, 300 y 1000, creo que con eso podré sacar un cálculo aproximado de cuántos dados se necesita para completar el evento, porque de todas formas los que son de 60 y 40 pues van desapareciendo. Y aquí simplemente ya decidí volver al juego. Tengo 780 dulces, creo que 400 vale la máxima tirada, así que vamos a hacer una tirada de 400 para confirmar que sigue repitiéndose todo lo mismo. Y ahí me tocó, pues creo que este era el de 200 puntos, si no me equivoco, que por 20 pues se daría 2000. Y ya no puedo hacer otra más, pero mis próximas dos tiradas también son buenas y se van a repetir. Así que simplemente pues aquí decidí irme a farmear puntos para luego volver. Y luego de juntar casi 980 dulces, estamos aquí de nuevo. Hacemos una tirada por 20 de nuevo, confirmando que la segunda tirada también era buena. Y se repitió, si no me equivoco, esta era la de 300 puntos y luego se repetía otra vez otra de 300 puntos, que creo que también me va a dar 6000 puntos para el evento. Y pues bueno, luego de eso, si no me equivoco, seguían casi como 4 malas. Yo quizás hasta eso esté aquí dejando una especie de dibujito donde puedan diferenciar ustedes, tachando con una palomita lo que está bien y con una X lo que estaba mal, básicamente. También algo interesante que tienen que saber es que si una persona hace todos los puntos y la otra no hace absolutamente nada, la recompensa se la da igualmente a los dos. Pero lo que yo noté es que sucede algo extraño, por así decirlo. Si una persona aporta, digamos, casi unos 40.000 puntos y la otra aportó unos 100, ¿no? Básicamente, no sé, siento que el juego la meta final te la cambia, porque la meta final, al menos de mí con la persona que estoy aquí ahora mismo, fue de 50.000 puntos. Bueno, 49.900, pero es redondeado, 50.000 puntos literalmente. Y básicamente hay otras personas que le está saliendo más puntos, aunque también puede ser que sea pues el segundo pastel o el tercero o el cuarto, no sé la verdad, pero pues como yo digo, conmigo pues básicamente nuestra meta final era de 50.000 puntos y ahí acababa básicamente. Y pues nada, aquí luego hace ya las dos tiradas buenas y las otras malas me quedaron como 100 dulces. Así que aquí sería repetir lo mismo, básicamente juntas varios dulces, una vez que tienes bastantes pues vuelves al tablero principal, tocas el multiplicador de dados una vez para que el juego se actualice, luego de eso volves aquí de nuevo al evento tiras tiradas de dulces por 20 y te vas anotando pues cuáles te convienen más a ti básicamente, aunque no sé cuánto es la probabilidad de que caiga el de 1000 puntos la verdad, pero siento que sí valdría la pena gastarse muchos dulces en tiradas así por 20, con que te salga una vez el de 1000 puntos, literalmente son casi 20.000, que son el equivalente, teniendo en cuenta que el máximo es uno de 300 que te da 6000, son casi como 1200 dulces. Y literalmente si te gastas aunque sea 400 dulces solo para saber cuántos son 20, 20, 20 tiradas así, para saber cuáles eran mala hasta que caiga una vez el dorado, literalmente creo que vale la pena completamente. Claro, si haces el exploit, que supongo que por eso estás viendo este video. Pero bueno, como digo, creo que sí vale totalmente la pena ir a por el de 1000. Capaz hago otro video aparte mostrando eso para ver cuál vale más la pena y cuál vale menos, pero pues teniendo en cuenta que de 300 a 1000 es una diferencia enorme y encima sumando que el multiplicador de dados es de 6000 puntos a 20.000, se nota que sí vale muchísimo la pena intentar ir a por ese, porque en ambos vas a gastar 400 dulces y probablemente para llegar al de 1000 vas a tener como, no sé, 800 dulces más, que no creo que gastes tanto de esos 800 para intentar averiguar cuándo te va a tocar el de 1000 puntos dorados básicamente. Pero como digo, prepararé otro video aparte, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y ya. Hasta luego. Aquí básicamente para que vean pues cuántos puntos pide la recompensa final, volví a entrar al juego, toqué el multiplicador de 2 para que se actualice el juego, entramos al pastel, tenía solo 100 dulces, pues quería saber cuáles iban a ser mis próximas tiradas. La primera es una mala, la segunda otra malita
y la tercera, si no me equivoco, era la buena. Y básicamente pues luego de esto pues me fui a juntar por lo menos hasta llegar a 400 dulces, que es lo que acabo de hacer ahora mismo. Y vamos a volver a entrar aquí y vamos a tirar una tirada máxima. Me pasé. Hacemos una tirada máxima de 400 dulces. Nos va a tocar aquí pues 4000 puntos. No recuerdo cuál es ese, creo que es el 100 o el de 200. Sí, es el de 200. Y nada, aquí el pastel se mejora por cuarta vez. Bueno, yo no sé si es un pastel o no, pero creo que sí es al final, cuando se termina completo. Yo no lo terminé todavía, pero pues capaz hasta que suba el video ya lo habré terminado. Y ahí está. Básicamente pues la recompensa final nos pide todavía 26.300 puntos más. Aparte que nosotros ya tenemos 36.000, ¿no? Sí. No, 33.600 tenemos eso nosotros. Más 300 pues serían unos 34.000, 50.000. Las matemáticas. 20, 40, 50. Sí, son 60.000 puntos en total. Pensé que eran 50.000, pero no. Al final son 60.000. Y con las recompensas que dan, la verdad vale bastante la pena. Son 4 sobres de 4 estrellas y uno de 5.